Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Desconocidos del Arte. En esta ocasión, la temática que os traigo para hablar esta semana es la cerámica y su evolución a lo largo de la historia del arte. Los que me seguís por Instagram ya habéis visto que durante la semana pues hemos estado viendo ejemplos, ¿no?, de esta cerámica desde, desde que aparece o en la historia se tiene conocimiento de su primera existencia hasta la cerámica más moderna y más contemporánea que podemos todos ver a día de hoy en talleres, en tiendas y en empresas, ¿no?, y en fábricas que se dedican a la realización de la cerámica. Hay una evolución bastante interesante, ¿no? Entonces os voy a hacer, como os digo siempre, un pequeño resumen muy rápido con unas ideas generales de esa evolución, ¿no? Así que vamos a empezar. Bueno, la palabra cerámica procede del griego de la palabra keramike, que es una sustancia quemada, que es lo que designaba el barro de los alfareros de la antigua Grecia, ¿no?, de la zona de Atenas, siendo también la cerámica ese arte de fabricar objetos elaborados con arcilla cocida en su origen, ¿no? La cerámica pues data de la época, bueno, ya en el Paleolítico incluso había pequeñas figuras de arcilla que estaba secada al sol, que tenían fines ceremoniales, ¿no? Pero la cerámica como tal, como uso doméstico de tema vajilla y demás, podemos remontarnos al año 12.000 o 7.000 antes de Cristo, sería la época del Neolítico, cuando aparecen esas primeras piezas de cerámica, que aparecen esos primeros recipientes para almacenar los alimentos o las bebidas, el agua. Entonces digamos que a partir del Neolítico cuando realmente conocemos las primeras piezas de cerámica, ¿vale? Nuevamente, esa cerámica que harán nuestros antepasados con unas técnicas pues mucho más rústicas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a las técnicas que pueden tener los ceramistas a día de hoy, ¿no? Pero bueno, la cerámica debe tener una serie de propiedades previas para que realmente funcione como tal. La dureza tiene que ser muy alta, al igual que la resistencia al desgaste o a la corrosión, ¿no? Eso es muy importante para que la pieza de cerámica nos dure, ¿no?, y sea de buena calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para obtenerla hay una técnica muy interesante que es la de modelar a mano, que es la técnica del pellizco que llaman, que es una manera, pues como la misma palabra dice, ¿no?, vamos a través de pellizcos manejando y moldeando a mano esa arcilla para posteriormente conseguir las piezas que realmente nos van a dar en su finalidad, ¿no? Sí que es interesante saber, como datos curiosos, pues que la cerámica más antigua es la cerámica de terracota del siglo III a.C. y que fueron los chinos 1500 años antes que los europeos los que decidieron ya usar unas técnicas mucho más novedosas para la cocción de la arcilla y la realización de esta cerámica, ¿no? Digamos que por eso son los chinos los reyes de la cerámica. Acordaros en su día cuando hablamos de las dinastías Tang o la dinastía Ming, que realmente realizaban unas piezas de cerámica increíbles, ¿no? Acordaros de esos cobaltos de azules y demás, ¿no?, que eran lo que realmente ya posteriormente se conocería como la porcelana china, ¿no? Pero bueno, para daros también unas ideas generales de cómo es ese proceso de fabricación de una cerámica, os lo voy a dar directamente enumerado para que os digo, ¿no?, para no dar demasiadas ideas generales, ideas básicas de cómo podemos realizar una cerámica. Bueno, pues lo primero es extraer la arcilla de esas canteras, posteriormente habrá que molerla para su trabajo y su manejo. Después se habrá que hacer un mezclado con agua, ¿no?, para que realmente vaya tomando un poco forma la arcilla y la podamos manejar bien. Habrá un proceso de maduración, el modelado, el cortado, el secado y finalmente lo que es la cocción, ¿no?, para realizar esa pieza. Los utensilios con los que se van a hacer las cerámicas son fundamentales también, ¿no?, para la fabricación de estas piezas. Destacan, por ejemplo, los palillos de modelar, los vaciadores, herramientas para esculpir, las cuchillas de metal, además pues eso de los pinceles y las varillas que son básicos para cualquier artesano a la hora de realizar estas cerámicas, ¿no? También utilizarán los cortadores de barro, los tornos ya muy posteriormente, habrán buriles, el compás de escultor. Entonces son técnicas y utensilios que realmente son necesarios e imprescindibles para poder elaborar estas cerámicas y estas piezas, ¿no? Sí que es cierto que también de materiales pues estará la loza, la terracota, la gres
y siendo la arcilla la materia prima, pues se llegará a una evolución de esa cerámica que ya nosotros conocemos como la porcelana, ¿no? Que digamos que es como el máximo, lo más bonito, entre comillas, nuevamente, ¿no? Porque para gustos hay colores, como digo yo, y habrá gente que a lo mejor piezas del neolítico que son mucho más bruscas o más toscas, pues les puede gustar más que una cerámica de porcelana china, de gran valor a lo mejor económico, ¿no? Pero bueno, que en realidad yo creo que la cerámica es esencial, ¿no? Para poder entender la evolución de cualquier cultura, ¿no? Es por eso para mí una manifestación artística muy importante, porque para poder conocer esa evolución de la historia del arte, de los diferentes periodos históricos que ha habido, ¿no? Pues eso, desde la cerámica prehistórica, que hacían ese homenaje doméstico, ¿no? Esas tinazas, esas tazas, la cerámica íbera con jarras, cuencos, ollas, ya lo que es más una vajilla, pero como la podemos entender nosotros a día de hoy, pero realizada a mano, ¿no? La cerámica romana pues era más de tipo de la espatera, la copa, los moldes, ya empezarán a haber talleres para realizar estas manufacturas y esta cerámica en producción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La cerámica andalusí, donde destacan sus jarritas, sus orzas, lujosas lozas que empiezan a aparecer, las jofainas, ¿no? tan bonitas de esta cerámica andalusí. En la cerámica de la Baja Edad Media destacarán los cántaros y las fuentes y empezarán a haber encargos, ¿no? Por familias nobles de esta Edad Media que quieren ellos tener sus propias vajillas y su propio homenaje de calidad, ¿no? De la calidad que podía haber en la Edad Media, ¿no? Pero ya empiezan a haber encargos, ¿no? De familias a estos talleres que realizan estas piezas. Y ya por último, pues esa cerámica más moderna y más contemporánea que todos podemos conocer a día de hoy, ¿no? Los platos, jarrones, aceiteras, objetos incluso para las boticas, para las farmacias, ¿no? Con una nueva ornamentación, ¿no? Será también muy destacado en la cerámica, ¿no? Pero bueno, que en definitiva yo con esta evolución, como os hago siempre muy rápida, de ideas generales de la cerámica a lo largo de la historia del arte, lo que quería era hacer, pues eso, el daros a conocer la evolución de estas piezas de la cerámica, ¿no? Y cómo nos ayudan a ver esa evolución de la sociedad, ¿no? Pues como os digo, la cerámica del neolítico, de esa sociedad más sedentaria, y por eso era más un homenaje más propio de eso, de gente que está en la casa, que no se mueve demasiado, una cerámica, pues eso, muy de andar por casa, ¿no? Ese sedentarismo se ve en esa sociedad primera, ¿no? Luego, también con menos medios en su origen, a la aparición de nuevas técnicas y esa evolución de esas fábricas, de esos talleres, cómo la ornamentación también va a ir evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Y de los momentos históricos que se van viviendo, ¿no? Y cómo hemos evolucionado y esa cerámica se ha ido transformando hasta la cerámica que tenemos a día de hoy en las calles, ¿no? Y en nuestras casas también, ¿no? Así que bueno, en principio, como os digo, siempre una evolución y unas ideas generales muy rápidas de esta cerámica, como os digo, como esa manifestación, ¿no? Esencial para poder entender esa evolución de nuestras culturas, ¿no? Desde la prehistoria hasta el día de hoy. Y como habéis visto también con estos ejemplos que os he puesto a lo largo de la semana, ¿no? De estos personajes, en este caso contemporáneos, que han sido, pues eso, escultores, o bueno, escultores no, perdonadme, lo que quería decir, no me he expresado bien, ¿no? Que trabajan la cerámica de tal manera y con tan brillantez, ¿no? Que los tenemos también ahí, que son artesanos de esta cerámica nuestra española, que también os quería dar a conocer, que son contemporáneos, que todos ahora podemos ir a las tiendas y comprar esas cerámicas que estos artistas han realizado. Os los quería dejar también en estos personajes que siempre os hablo de ellos a lo largo de la semana, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, lo vamos a dejar aquí. Sabéis que tenéis los libros de consulta que siempre os dejo fines de semana. Para los que me seguís por YouTube solamente, si os pasáis por mi Instagram, que ya sabéis que es Desconocidos del Arte, ahí podéis ver toda esa bibliografía que yo siempre aconsejo y recomiendo, pues eso, como de libros de consulta por si queréis profundizar más en el tema, o si no, pues lecturas más relajadas, más literarias o más de fotografías e imágenes para conocer y comprender un poquito más este tema, en este caso de la cerámica, que es el que hemos visto a día de hoy. Así que nada más, como os digo siempre, lo dejamos aquí y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!